Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Ximena Dos Santos de Generación Trans. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la inclusión laboral de la población transgénero y transexual, el cual es un tema bastante polémico, comenzando por la naturaleza de estas dos vertientes. No es lo mismo ser una mujer, como en mi caso, una mujer transexual o un hombre transexual, porque también existen los hombres transexuales, a una mujer transgénero. Son dos naturalezas con necesidades completamente distintas y per se sus propios guiones socioculturales están establecidos con base a la pauta de las necesidades a cumplir de estas poblaciones. Yo personalmente he logrado el éxito en inserción laboral sociocultural desde la perspectiva de la adaptación. Si bien sabemos que la adaptación de la especie es todo el conjunto de regulaciones y normativas a las cuales debe de asimilar para un beneficio personal o propio, sabemos bien que el ambiente jamás se va a adaptar a la especie. Esa es una norma que ha existido por miles de años en nuestra existencia como seres humanos. Y en esta ocasión, la regla no hace ninguna excepción. Para poder adaptarte realmente a una sociedad tan hegemónica y dicotómica, es necesario que analices y estudies tres esferas que son las que marcan la pauta para que tú puedas comprender cómo la vida mueve los hilos bajo los cuales todas las personas, sin importar el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual, la proyección del género, tenemos que conocer. Y uno de ellos es la esfera biológica, la esfera sociocultural y la esfera psicológica. Estas tres esferas marcan la pauta para comprender cómo es que la humanidad ha llevado el proceso de evolución y adaptación a las circunstancias a través de todos los procesos históricos que han marcado la pauta para que hoy día nuestra civilización exista como la conocemos tal cual. Si nosotras las personas carecemos de este conocimiento, de esta cognición, de este análisis, es imposible que podamos comprender por qué sí y por qué no para determinadas personas. Si somos bastante objetivas, bastante claras y concisas, sabemos que esta vida no es absolutamente fácil para nadie. De una o de otra manera, todas las personas tenemos que buscar las alternativas, los medios para sobresalir. Nada te lo van a dar en bandeja de plata, así seas la persona más rica, más inteligente, tienes que trabajar, tienes que ser una persona productiva. Sin embargo, en los menesteres de la diversidad sexual es más que obvio que la misma cultura hegemónica y patriarcal va marcando las pautas y las directrices por las cuales nos vamos a dirigir. Y si bien es cierto que una orientación sexual distinta a la heterosexual, como en el caso de los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas o la gente bisexual, nada tiene que ver con una identidad de género como la de las mujeres y hombres transexuales y hombres y mujeres transgénero, los beneficios para personas de una orientación distinta a la heterosexual han venido trabajándose desde años atrás, inclusive hay varias políticas públicas de inclusión. Sin embargo, la misma naturaleza hace esta brecha, hace que exista esta apertura de brecha. Porque si una persona homosexual o una mujer lesbiana o un hombre bisexual simple y sencillamente no hace políticas de su orientación sexual, esto es, no hace del dominio público su orientación sexual, no tiene ningún problema para poder lograr el objetivo de posicionarse en un rango desde administrativo, ejecutivo o de alto rango, como un inversionista, un empresario o sistemático. Sin embargo, al momento de hacer pública su orientación sexual, la misma situación hegemónica, donde marca que es hombre, mujer y es una orientación heterosexual, la que da la pauta para lo establecido del deber ser, es cuando comienza a haber conflictos, estas conflictuaciones para la población. Por ello es que muchas personas tratan de llevar una vida lo menos visible, todavía pareciera una broma, pero en países como México sigue habiendo discriminación laboral por una orientación distinta hacia la heterosexual. Y eso
que se han trabajado con políticas públicas para la inclusión. Ahora, si volteamos la cara hacia la población transexual y transgénero, la situación es todavía más compleja. Vamos a comenzar con la parte que a mí me atañe tanto por experiencia personal como mujer transexual. Al principio me resultaba bastante complejo poder comprender lo que era yo como ser humano. Por ello fue que en vez de estar invirtiendo tiempo con amigos, en fiestas, en diversión, decidí emplear ese tiempo en irme a las bibliotecas para informarme respecto a estas tres esferas que ya les mencioné, que es la social, cultural, la biológica y la psicológica, porque ellas nos van a ir dando la respuesta hacia dónde nosotros nos tenemos que posicionar como personas en esta sociedad. Si tú no haces un esfuerzo por educarte más allá de lo que en el colegio te pudieron haber dado, vas a batallar bastante. Porque si bien es cierto que la educación es la herramienta con la que cuenta nuestra humanidad para darnos las mismas oportunidades a todas las personas, la educación establecida en el sistema no es la adecuada ni la óptima para poder ejercer esta libertad de decisión y de aplicación en tu vida, y mucho menos en la sociedad. Por ello te invito a que busques las herramientas intelectuales para poder comprender y tener a la mano todas estas herramientas que te ayuden a insertarte socioculturalmente en una sociedad tan hegemónica y tan dicotómica. Como mujer transexual, aparte de invertir en estas áreas, también invertí en inteligencia emocional, también invertí bastante en educación financiera, en historia, en artes, porque si bien es cierto que hay algunas de estas materias que te las llegan a dar en el colegio, no tienen la profundidad que la sociedad ya de adulto te las está pidiendo. Y entre más herramientas tengas para resolver las diferentes aveniencias que se te van presentando, es mucho mejor. Conforme fui identificando que por más que yo explicara a la sociedad sobre mi naturaleza, me daba cuenta que no avanzaba. Así que parte de mi adaptación hacia el sistema fue adquirir una imagen completamente cisexualizada, lo que hoy se conoce como cispassing, hablando yo como mujer transexual. Trabajé también en clases de canto para modular mi voz, para también tener una apariencia lo más natural, porque haciendo una exploración con varias compañeras en varios trabajos sociales que he tenido, si bien es cierto y hasta justificable el tener una apariencia lo más femenina posible, hay algo que se recurre bastante, sobre todo en Latinoamérica, que es la exacerbación de los cuerpos, la extrafeminización, llegando a un grado de sexualización del propio cuerpo. El deseo de tener unas mamas grandes, una cadera grande, protuberante, un trasero grande, la nariz más fina, caer dentro de este juego hace que a veces, en ocasiones, muchas chicas lleguen a la exageración. Y la sociedad no es tonta, la sociedad se da cuenta que los diferentes cuerpos existentes, desde color de piel, la etnia, la estatura, el fenotipo, van marcando la pauta para que tú puedas desarrollarte e insertarte socioculturalmente de una manera exitosa. No es una propaganda para decir que no hagas adecuaciones en tu cuerpo, las puedes llegar a hacer, sin embargo, de una manera bastante mediática, sistémica, para que tus caracteres sexuales secundarios vayan acorde a la identidad de género que tú tienes. Si nos vamos dando cuenta, esta creación o esta estructura de la identidad va dejándonos la guía con base a lo ya existente. Cuando ya tienes determinadas herramientas y decides ir a aplicar para un trabajo, te llevas la grata sorpresa de que a pesar de todo el trabajo establecido, aún te sigues enfrentando, en mi caso me seguí enfrentando ahora a las vicisitudes de cualquier otra mujer cisexual. Presión, estrés laboral,
muchas veces llegaba a caer yo en adicción al mismo trabajo porque yo quería que quedara perfecto todo lo que yo hacía. Y eso ocasionaba que cayera en un burnout laboral, en un agotamiento. Me di cuenta que realmente todavía en países como México sigue existiendo una explotación laboral injustificada, con base también a ausencias de protocolos laborales, sin excepción de género, sin excepción de identidad sexual ni genital. Lo cual me llevó a ser una microempresaria. Esa es mi historia en resumen. En personas transgénero, por las mismas necesidades de su identidad, generan ante la sociedad dicotómica y hegemónica grandes confusiones porque este mismo sector de la población heteropatriarcal exige determinadas pautas para que tú puedas insertarte con éxito ante la sociedad y no ser cuestionada, no ser cuestionado sobre tu apariencia o sobre tu identidad, lo cual en mi caso muy personal llegó a fastidiar y a cansarme. El estrés fue demasiado alto, por lo cual decidí entonces adaptarme al sistema. En el caso de las personas transgénero, son las que llegan a vivir todavía más presión y a las cuales se les dificulta todavía más insertarse socioculturalmente, por lo cual varias asociaciones, personas, activistas privadas y también organismos públicos legislativos nos dimos a la tarea de estudiar, perdón, de estudiar todo el tema respecto a la discriminación y el acoso por identidad de género, lo cual comienza desde la escolarización, en el que la gente se va dando cuenta que es diferente, lo cual reduce las expectativas de una calidad de vida en la persona, así como en su desempeño personal en sociedad. Las y los trabajadores, en este caso, que sufren de esta discriminación y de este acoso para poder tener un empleo formal, llegan la gran mayoría, sobre todo en el caso de mujeres transgénero, algunas transexuales, a ejercer el trabajo sexual o de manera informal, poniendo en riesgo su vida, sobre todo por el trato que le llegan a dar algunos clientes, obligándolas inclusive a tener relaciones sexuales sin protección. Los problemas a los que se enfrentan las personas con una apariencia distinta a la hegemónica son los siguientes: ausencia de políticas de inclusión en empresas e instituciones de gobierno, escasa o nula oferta laboral, los pocos empleos ofrecidos son mayormente para puestos operativos, dificultades para obtener un documento de identidad que corresponda a su género y su nombre, sesgos y cuestionamientos en los procesos de selección de personal que no tienen relación con las capacidades requeridas para el puesto, selección descalificatoria por falta de documentos de identidad actualizados, uso equivocado de pronombres, rechazo al nombre social en proceso de ser legal y discriminación al hablar sobre su identidad de género, resistencia de empleadores para aceptar la vestimenta acorde a su expresión de género, objeción para utilizar baños conforme a su identidad de género, violencia, hostigamiento y acoso por parte de compañeros de trabajo. Si bien es esto una condición sistemática y sistémica existente, aquí lo importante es la sensibilización, la profesionalización y la capacitación de todos estos centros laborales para que puedan entender estas distintas naturalezas de identidad de género, como son la transgénero y la transexual. En estas mesas de trabajo se llegaron con base a las peticiones y a las necesidades personales de nuestras poblaciones a los puntos como instaurar un cupo laboral mínimo del 3% en las instituciones, organismos autónomos y descentralizados de los 3 poderes del Estado mexicano, promover leyes, políticas públicas y programas de fomento y generación de empleo con el fin de que accedan al mercado laboral formal libres de estigma y discriminación, establecer un cupo mínimo en licitaciones y contrataciones del Estado dirigido a proveedores, cooperativas y proyectos autogestivos integrados por personas trans. Otorgar incentivos económicos a las empresas que practiquen la inclusión laboral trans, tales como reducciones y o exenciones fiscales u otros incentivos económicos. Capacitar a servidores públicos de los 3 niveles de gobierno para que brinden trato digno, equitativo y libre de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Incorporar la inclusión laboral trans en las agencias de responsabilidad social empresarial y los objetos de desarrollo sostenible en México. Fomentar que los sindicatos garanticen los derechos de las personas trans, como la inclusión laboral y el acceso a seguros médicos que abarquen tratamientos de reafirmación de género, entre otros. Desarrollar programas de fomento a la vivienda, así como de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la vivienda. Otorgar becas a personas desempleadas, así como para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Incorporación a los programas de apoyo a la producción rural, PIEPS, FONCODES y Alianza. Realización de acompañamientos que promuevan la presentación de quejas, denuncias y demandas laborales por discriminación. Y que el Estado mexicano incorpore una perspectiva integral de salud, vivienda, educación, empleo, infancias, etc., en sus políticas públicas dirigidas a las poblaciones trans. Como ya lo acabamos de ver, todas estas necesidades fueron recaudadas en varios congresos que se fueron llevando a cabo de manera paulatina con las poblaciones transgénero y transexual. Y se fueron localizando todos estos focos rojos, a los cuales también se le dio la visibilidad a varios factores que, si bien no son innegables, pero también son bastante palpables y reales en nuestra sociedad. No todas las personas nacemos con los mismos privilegios, sean intelectuales, culturales, sociales, físicos. La sociedad en general, sin importar el genital que tengas o la orientación sexual que tengas o la identidad de género que tengas o cómo proyectes este género, mayormente es injusta y siempre le da la oportunidad a personas con mayores privilegios posibles. Esta es una norma porque como empresario, lo que tú buscas es hacer que tu empresa crezca con el personal mayormente capacitado y apto para las diferentes áreas. No es lo mismo un científico o un investigador o una persona que va a llevar un trabajo administrativo de manera cerrada o de manera encapsulada, por así decirlo, a una persona que va a estar frente a ventas o a diferentes públicos. Sin importar tu identidad de género, tu orientación sexual, como ya lo mencioné, son diferentes regulaciones las que se necesitan en diferentes cargos. Y ello también conlleva a ser conscientes de nuestra realidad y de dar una conciencia personal a en qué vas a invertir tu tiempo, en qué vas a invertir tu dinero. Si tú eliges el camino de tengo 100 pesos y me compro tanta cantidad de licor o de cerveza, o me compro un libro, o tengo 5,000 pesos y me pago un curso de actualización donde me den diferentes áreas para las cuales yo pueda tener mayores herramientas intelectuales para ponerlas en práctica en la sociedad, o me lo gasto una vez más en alcohol o en algunas otras cosas, y lo único que me van a dar es satisfacción inmediata. Aquí tú tienes la pauta para poder darte cuenta en qué estás enfocando tu atención y dónde le estás dando paso a tus decisiones. Así que no hay ningún hilo negro, nadie ha encontrado nada que no se haya analizado desde hace tiempo. Lo único que se está haciendo hoy en día es darle la visibilidad a todas esas necesidades que probablemente ni siquiera las mismas poblaciones habían tenido la intención de ir a las alcaldías o ir con las personas que se encargan de legislar todo esto precisamente por la ausencia de movimientos políticos y sociales como ya se han dado actualmente. Como bien sabemos, ya tenemos dos mujeres transexuales en el área política, las dos diputadas por parte de Morena, Salma Luevano y María Clemente, que nos han ayudado a hacer esta visibilización y que también son esta brecha, este ejemplo, para darnos cuenta de que sí se ha trabajado y que sí se están viendo los resultados que se han aplicado de años y generaciones atrás. Así que si tú tienes alguna duda o deseas ahondar más sobre el tema del cupo laboral trans, déjanos aquí abajo en mensaje tu opinión, tu comentario y contáctate con nosotras para darle seguimiento y hacer que esto sea como una bola de nieve y la inclusión laboral trans no sea un sueño utópico
y pueda ser aplicable no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y todos los países del mundo en los cuales todavía existe un retroceso cultural con base a la diversidad de género. Soy tu amiga Ximena dos Santos, no olvides darle me gusta e inscribirte a nuestro canal para que recibas los videos y las notificaciones de todas las aportaciones que vamos añadiendo a nuestro canal. Hasta luego.